En esta sesión vamos a abordar hipoglicemia e hipocalcemia neonatal. Se trata de una femenino prematura de 35 semanas de peso, de edad gestacional, con peso adecuado para la edad gestacional. Es producto de la segunda gestación de una madre de 37 años con antecedentes personales de hipertensión arterial gestacional, parto autóxico que se obtuvo con un Apgar de 9.9 sin factores de riesgo de infección neonatal. A las 24 horas de vida, con la mamá en alojamiento conjunto, les reporta que la enfermera le avisa que la niña rechaza las tomas y se la pasa durmiendo. Se siente fría y temblorosa, y a la exploración física se encuentra con temblor fino distal, letárgica y succión débil. Entonces, dentro del resumen, pues es una niña que no está bien, algo está pasando. Analizamos por qué puede estar letárgica y con succión débil. ¿Estará séptica? ¿Tendrá alguna otra alteración? ¿Empezará a tener problemas con los electrolitos? ¿Cuál sería mi diagnóstico diferencial? ¿Proceso infeccioso? ¿Hipoglicemia? ¿U otra cosa? ¿Cuál sería mi plan? Averiguar por qué se encuentra ante esta situación. Y el problema que me detona la pregunta es ¿por qué tiene esta sintomatología? Vamos a hablar de hipoglicemia neonatal. Por definición, es una entidad característica por el descenso de los niveles de glucosa en sangre por debajo de 40 miligramos por decilitro. Aquí existen algunas controversias que vamos a ir aclarando durante el transcurso de la charla, porque hay bibliografía que marca 50, 40 y la que se ocupa en la actualidad es por debajo de 45 miligramos por decilitro. La hipoglicemia no es una condición médica, es producto de una enfermedad que esté produciendo la misma o de la falta que tiene el recién nacido para adaptar el consumo afuera de la mamá. Sobre todo porque el flujo continuo de glucosa es a través de la placenta en el paciente. Y entonces, al tener un patrón extrauterino, obviamente este consumo baja, este aporte baja, y el paciente podrá presentar este dato. Para cualquier niño con signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, esta siempre debe mantenerse, lo que decíamos, por encima de los 45 miligramos por decilitro. Entonces vamos a tomar la cifra para hablar de hipoglicemia por debajo de 45 miligramos por decilitro. A menos que exista una sospecha de hiperinsulinismo congénito en la que debe evitarse glucemias inferiores a 65 miligramos, que son los casos menores. Por definición, la hipoglicemia tiene que tener la tríada de Whipple: un nivel bajo de glucosa confiable, manifestaciones clínicas consistentes con hipoglicemia y resolución de signos clínicos después de que se restauró ya el nivel normal de la glucosa. La hipoglicemia se clasifica en transitoria y en permanente. La transitoria es aquella que se autolimita en los primeros 7 días de vida extrauterina, como consecuencia de una reserva energética limitada y un excesivo consumo periférico, con un agotamiento precoz de las reservas energéticas y una inmadurez del sistema hipotálamo hipoficiario. Epidemiológicamente, el periodo neonatal consume más glucosa que cualquier otra edad pediátrica, incrementa en prematuros y en los recién nacidos a término tiene una incidencia del 5 al 7% y en los prematuros del 3.2 hasta el 14%, y representa una urgencia médica por las complicaciones que puede conllevar. Los factores de riesgo que tenemos en la mamá son que cursen con diabetes pregestacional o diabetes gestacional, medicamentos del tipo de los beta bloqueadores como también hipoglucemiantes orales o la administración de glucosa durante el parto. Las condiciones neonatales pueden ser la prematurez, el retraso del crecimiento intrauterino, que sean pequeños para la edad gestacional o grandes para la edad gestacional, los que se asocian a isquemia e hipoxia perinatal, infección, policitemia
hipotermia, nutrición parenteral y las que tengan características sindromáticas compatibles con defectos congénitos de la línea media. ¿Qué sucede normalmente durante el embarazo? Hay una transferencia continua de glucosa de la mamá hacia el parto de 3 milimoles por litro. En este proceso se estimula la glucogenólisis y se movilizan todos los sustratos para la formación nueva de glucosa, también de ácidos grasos, de glicerol y de lactato. El glucógeno hepático se empieza a producir a partir de las 8 semanas en el feto y se duplica a las 36 semanas de edad gestacional. Pero al nacimiento, esto se consume durante las primeras 24 horas, por lo que es muy importante iniciar el seno materno a los 20 minutos después del nacimiento, si las condiciones de la mamá lo permiten. El recién nacido ocupa su gasto energético básicamente en dos grandes actividades: la respiración y la termorregulación. En el último trimestre de la vida fetal, el glucógeno está almacenado en el hígado, en el músculo cardíaco y en el esquelético. Y el tejido graso en el paciente pretérmino representa del 7% del peso corporal y del término el 16%, donde también se lleva a cabo el efecto de la gluconeogénesis. Si entendemos esto, vamos perfectamente a darnos cuenta el por qué se presenta glucosa baja. Podemos clasificar a la hipoglicemia en transitoria, dijimos, y en persistente, que es la más rara. La transitoria se debe a prematurez, a retardo del crecimiento intrauterino, a hiperinsulinismo en el hijo de madre diabética y aquel que tiene eritroblastosis grave. Las causas iatrogénicas, ¿sí?, como hipotermia, cese brusco de las soluciones que se le estén administrando y exsanguinotransfusión. Fármacos administrados a la madre, como es el propanolol, la clorpropamida, los uteroinhibidores simpático-miméticos, y la asociada a patología neonatal, como es sepsis, asfixia intrauterina, policitemia, patología del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas o insuficiencia cardíaca. Y la séptima, recién nacido de peso alto y los hijos de madre obesa. La persistente, que es mucho más rara, tenemos hiperinsulinismo, déficit hormonales, déficit hereditario del metabolismo de los carbohidratos, defectos del metabolismo de los aminoácidos. ¿Cómo se utiliza la glucosa? Bueno, ¿qué pacientes utilizan periféricamente más la glucosa? Los hijos de madre diabética, los que tienen eritroblastosis, las mamás que consumieron drogas durante su embarazo, aquellos niños que nacen con hiperplasia o hiperfunción o inmadurez de las células de los islotes de Langerhans, la producción de insulina por algunos tumores con los que cursan estos niños, el síndrome de Whitman-Beckwith y causa iatrogénica. Cuando hay un inadecuado aporte de glucosa hacia endógeno o exógeno, los niños que mayormente la presentan son los pretérminos, los que tienen retraso del crecimiento intrauterino, el apoyo, el niño que no está comiendo, que tiene ayuno prolongado y que ya lo hemos visto en las demás charlas, que deben iniciar su alimentación máximo a las 48 horas por cualquier vía, aquellos que sufren estrés perinatal como asfixia, hipotermia, sepsis, policitemia, los que son sometidos a exsanguinotransfusión, los que tienen insuficiencia adrenal, deficiencia hipotalámica o de la pituitaria, deficiencia del glucagón y defectos en el metabolismo de los hidratos de carbono, o bien defectos en el metabolismo de los aminoácidos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Como dijimos que no es causa de no es una patología per se, sino se presenta por una enfermedad subyacente, entonces podremos tener dificultad respiratoria, periodos de apnea, cianosis, hipotonía, letargia, hipotermia, rechazo al alimento, irritabilidad, pueden sudar, llorar de manera aguda o débil, presentar temblores finos, movimientos oculogiros, crisis convulsivas, falla cardíaca, paro cardíaco y flacidez. Respecto a las crisis convulsivas, tampoco se presentan como en el niño mayor o en el adulto. Generalmente estas crisis convulsivas se van a presentar con movimientos del tipo chupeteo o parpadeo de manera continua. Ustedes vean el cuadro clínico y puede semejar a cualquier patología de las que hemos hablado. Puede ser sepsis,
puede ser síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, puede ser enterocolitis necrosante o puede ser un síndrome de aspiración de meconio. Por eso he comentado siempre que en este módulo neonatal es imprescindible los antecedentes maternos, los factores de riesgo del producto y el cuadro clínico. Bueno, los grupos de riesgo, tenemos grupos de riesgo, los mecanismos y la actitud clínica. Si es paciente pretérmino, si es un paciente hijo de madre diabética, si tiene algún síndrome de desregulación, si tiene estrés perinatal, si la mamá usa drogas, si tiene insuficiencia adrenal o si tiene errores congénitos del metabolismo. Entonces, este cuadro nos va a explicar errores o causas importantes. Nos dice, por ejemplo, en el paciente pretérmino el mecanismo puede ser bajo depósito de glucógeno, restricción de líquidos y de energía, una inmadurez de la respuesta hormonal y enzimática y dificultad en la alimentación. ¿Qué debo hacer? Iniciar la alimentación precoz y frecuente, adecuada, dar glucosa intravenosa si es necesario o glucagón intravenoso o intramuscular si es necesario. Si se trata de este síndrome o de una enfermedad hemolítica o un hijo de madre diabética, generalmente es por hiperinsulinismo transitorio, debo alimentar precozmente, adecuar el aporte de energía, lo mismo, glucagón intravenoso si se necesita o diazóxido con mucho cuidado. Si es un síndrome por alteración de los islotes pancreáticos o un adenoma de los islotes pancreáticos, la causa más frecuente es hiperinsulinismo, el tratamiento dar diazóxido, somatostatina, hacer una pancreatomía total o radical o una resección del adenoma. Si se trata por estrés perinatal, asfixia perinatal, sepsis, policitemia o hipotermia, el mecanismo de la hipoglicemia es porque hay bajos depósitos de glucógeno y hay hiperinsulinismo. Hay dificultad para la alimentación en algunos casos o restricción de los líquidos y la administración de energía. ¿Qué hay que hacer? Hacer un adecuado aporte de energía. Si el contrario es porque la mamá consume drogas que disminuyen glucosa o agentes hipoglucemiantes, el mecanismo será la alteración de la respuesta de las catecolaminas en el recién nacido y hay que darle de comer rápidamente, de manera adecuada y más frecuentemente. Si hay insuficiencia adrenal o déficit hormonal hipotalámico o de la pituitaria, hay que dar rápidamente un aporte de energía, hidrocortisona y hormonas de crecimiento. Y el mecanismo será una deficiencia de las hormonas contrarreguladoras de esto. Y los errores congénitos del metabolismo, puede haber defectos enzimáticos, de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis y de la oxidación de ácidos grasos. Hay que dar un adecuado aporte de energía e investigar la etiología de la hipoglicemia. ¿Qué niños deben ser evaluados? Recién nacido con manifestación clínica asociada a hipoglicemia, recién nacido asintomático con alto riesgo de mala adaptación metabólica, que son niños que tienen entre 33 y 37 semanas que permanecen con su mamá, pero hay que evaluarlos ahí. Peso elevado para la edad gestacional, con un índice ponderal en la percentil de menos 10, pequeño para la edad gestacional que esté en la percentil 10 o un índice ponderal menor a la percentil 10. Hijo de madre diabética, grande para la edad gestacional, cuyo peso sea arriba de la percentil 90 o tenga un peso arriba de la percentil 3. Recién nacido con patologías asociadas a un menor nivel de glucosa, como aquel niño también que nació con asfixia, con hipotermia, con policitemia y que tenga datos de infección clínica. Entonces aquí todos estos niños deberé de evaluarlos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Evidentemente con una medición de glucosa, es un auxiliar. Clínicamente lo sospecho con los factores de riesgo, mido la glucosa. Cuando la mido al nacimiento, las primeras 8 horas cada 2 horas y las primeras 24 horas cada 4 a 6 horas con una toma adecuada de dextrostix. Que el aparato sea adecuado, que esté funcionando y que las tiras sean las adecuadas para medir la glucosa. También a nivel de laboratorio podemos tomar niveles plasmáticos de insulina, de cortisol, de hormonas de crecimiento, de glucagón, de tiroxina, de ácidos grasos libres y del resto de los que ustedes ven ahí. Y en orina, sustancias reductores en esta, cuerpos cetónicos, aminoácidos y ácidos orgánicos en orina. ¿Cuándo los voy a tomar? Dependiendo de la causa que esté sospechando que me está condicionando esta patología. El control de la glucosa en el recién nacido va a depender del grupo de riesgo.
Si el niño es hijo de madre diabética, se debe controlar en la primera hora de vida o desde la primera hora de vida y posteriormente cada 6 a 12 horas antes del inicio de la alimentación. Y si es pretérmino, se controla en las primeras 2 horas de vida y después cada 2 a 4 horas. ¿Cómo se trata? Se divide el tratamiento en 2 grupos. El niño que tiene síntomas, administraremos glucosa en bolo a dosis de 2 mililitros por kilo de glucosa al 10%, lo que me da aproximadamente 200 miligramos por kilo por vía intravenosa para evitar la hipoglicemia de rebote. ¿En qué niños? Bueno, en aquellos niños que tengan los síntomas que les comenté, y siempre será al 10%. Si yo pongo al 50%, es hiperosmolar y puede darme hemorragia del sistema nervioso central. Lo mismo al 25%, aunque hay algunos autores que todavía quieren o sugieren administrar glucosa al 25%, siempre por vía periférica, y cuando ya se llega a un máximo, que les voy a explicar más adelante, tendremos que utilizar un catéter de tipo central. Si el paciente tiene convulsiones, el bolo va a ser 4 mililitros por kilogramo de glucosa al 10%, que equivale al doble de lo anterior. La pauta para mantenimiento es mantener una perfusión continua de la glucosa de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Y en función a la respuesta de esta administración, podemos incrementar los valores hasta 15 miligramos por kilo minuto, con un tope máximo de 20 miligramos por kilo minuto. A partir de 15 ya se requiere de un catéter central, porque niveles más altos me pueden condicionar de quemadura química o alteraciones importantes de las venas, necrosar también, y quemaduras químicas. Cuando el aporte ya tenemos arriba de 12 miligramos por kilo por minuto, ya tenemos que pensar a considerar la utilización del glucagón. Este solamente como medida temporal para mantener bien los niveles de glucosa. Tendré que ir a buscar inmediatamente la causa para poder tratarla. La dosis de glucagón es de 0.1 miligramo por kilo intramuscular, máximo 1 miligramo total. Cuando la hipoglicemia es persistente, ya podré recurrir al diazóxido a dosis de 10 a 15 miligramos kilo por día, dividido en 3 a 4 dosis, con una máxima de 25 miligramos por kilo al día, más hidroclorotiazida. Cuidado aquí, porque puede condicionarme hipotensión muy importante. Entonces el niño tiene que estar completamente monitoreado en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y cuando se trata la persistente por hiperinsulinismo, por exceso de secreción pancreática de insulina, desafortunadamente hay que llegar a la pancreatectomía total o subtotal. Afortunadamente, la persistente son los menores de los casos. ¿Qué pasa con el paciente que no tiene síntomas, pero que tiene hipoglicemia, que tiene menos de 45 miligramos por decilitro? Entonces, aquí cambia la vía de administración. Podemos dársela vía oral a la misma dosis, que es glucosa al 5 o al 10%, 10 mililitros por kilo, a la misma concentración. Les sugiero que se vayan al 10% por vía oral y repetir 20 a 30 minutos el control de la glucosa y evaluar si requiere otra toma o con eso es suficiente. Vamos a reducir la alimentación cada 2 a 3 horas y hacer controles de glucosa cada hora o 2 después de la toma. Esto es para el paciente que no tiene sintomatología, pero que es hipoglicémico. Si no tolera la vía oral y el paciente no es sintomatológico y ya me empieza a bajar mucho la glucosa, sobre todo con valores inferiores a 30 miligramos por decilitro, inmediatamente inicio vía parenteral y vuelvo a administrar lo mismo que les dije anteriormente, si es sintomatológico. Glucosa al 10% en perfusión por vía intravenosa hasta alcanzar 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. Y progresivamente introducir la alimentación enteral y hacer controles periódicos de glucosa. En este cuadro les dejo cómo se calcula la glucosa kilo minuto. Es el peso del recién nacido, se multiplica por la glucosa por kilo minuto deseada, es decir, 3
3 por 6, digamos, 18. Lo multiplican por 1440, que son los minutos que tiene el día, lo dividen entre 1000 y lo multiplican por 2. Todavía Martínez maneja glucosa al 50%. No se los recomiendo, en la práctica clínica se han visto quemaduras químicas muy severas en estos pacientes, por lo que nos vamos mejor al 10%. Y aquí nos dice cómo vamos a pasar la glucosa para 8 horas, 12 o 24. Lo más importante para prevenir la hipoglicemia transitoria es favorecer el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido. Iniciar la alimentación enteral dentro de los primeros 20 a 30 minutos, máximo a 1 hora. Lo idóneo es en los primeros 20 minutos. Alimentar a libre demanda y reconocer el llanto como signo de hambre. Avisarle o estar ustedes pendientes, avisar al cuidador primario que no solo lloran por hambre, pueden llorar por otra cosa. No dar agua, ni solución glucosada, ni leche diluida para alimentar a un recién nacido que está tomando seno materno. Alimentar frecuentemente al recién nacido a libre demanda las veces que él quiera. La hipoglicemia en los recién nacidos me puede condicionar algunas otras alteraciones. Es muy conveniente evitar la hipotermia. Ya saben cómo pierde calor un recién nacido, hay que secarlo de manera apropiada después del nacimiento, favorecer el contacto piel a piel. Se recomienda monitorear la glucosa de los recién nacidos en los niños que tengan antecedentes de ser hijos de madres diabéticas o que durante el embarazo ingirieron beta bloqueadores hipoglucemiantes orales, que tienen riesgo de ser prematuros, que tienen peso bajo para la edad gestacional o peso grande para la edad gestacional. Cuando llegamos a una prevención terciaria, desafortunadamente ya el paciente puede llegar a tener secuelas y se instala un tratamiento multidisciplinario donde nosotros como pediatras, ustedes como médicos de primer contacto, deberán integrar a todos los especialistas que tratan a los niños, manteniendo una comunicación estrecha con ellos, especialmente con el neurólogo, el neurorehabilitador pediatra, el fisiatra pediatra, ya que como podemos ver, las secuelas pueden ser alteraciones conductuales, neuromotoras y es probable que haya afección auditiva. Vamos a hablar de hipocalcemia neonatal. La hipocalcemia neonatal se define cuando el calcio sérico total es inferior a 7 miligramos por decilitro en el prematuro y 8 en el de término. Y también la dividimos en temprana, durante las primeras 72 horas de vida, y tardía durante la primera semana, y persistente porque no se resuelve de manera inmediata. ¿Qué hace el calcio? Bueno, el calcio tiene funciones y actúa sobre la estructura ósea, sobre la contracción muscular, sobre la transmisión nerviosa, actúa a los procesos de coagulación, tiene actuación importante en las reacciones antígeno-anticuerpo, mejora la integridad y la función de las membranas, actúa en la permeabilidad capilar y tiene actividad enzimática y secretora. Es importante mencionar que también actúa sobre el gasto cardíaco. Recuerden ustedes que el calcio está en el retículo sarcoplásmico para mantener una buena contractilidad miocárdica. En el recién nacido, el calcio no es suficiente ahí, por eso su gasto cardíaco se mantiene a través del cronotropismo. Existen 3 formas de calcio en suero. El calcio iónico, que representa el 50% de este y no está al tejido, unido al tejido óseo. El unido a proteínas, que me representa el 40%, y el unido a complejos aniónicos, como el fosfato o el citrato. El calcio total en la sangre del cordón umbilical alcanza valores hasta de 12 miligramos por decilitro. En las primeras 24 a 48 horas de vida extrauterina, al igual que la glucosa, el metabolismo es hasta el 80% a través de la vía transplacentaria. Estos valores van a disminuir hasta alcanzar un valor mínimo entre 7.5 y 8 miligramos por decilitro. Los factores de riesgo asociados a hipocalcemia neonatal son muy similares a los de glucosa o a los de hipoglicemia. Tenemos la temprana, que es en las 24 a 72 horas, enfermedades maternas, como las que marcamos aquí, diabetes, toxemia, hiperparatiroidismo y déficit de vitamina D, prematurez,
complicaciones del trabajo de parto al nacimiento, asfixia, trabajo de parto prolongado y parto traumático. Misceláneas, si el niño se lleva a examen de transfusión, como ya lo comentamos en la sesión académica de hiperbilirrubinemia, administración de bicarbonato. Hipocalcemia tardía puede ser por ingesta de leche de vaca, donde hay algunas comunidades todavía le siguen dando de este tipo de alimentación a los niños. Deficiencia de magnesio. La tercera puede ser la hipocalcemia persistente con un hipoparatiroidismo congénito, con trastorno idiopático familiar o el síndrome de Eddie-George y el hipoparatiroidismo adquirido. El transporte materno fetal del calcio es entre el 75 y el 80% a través de la placenta y a las 28 semanas de edad gestacional puede alcanzar un 80% de depósito en el hueso. La regulación endocrina es a través de la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, y tiene buena parte de reabsorción del mismo a nivel intestinal. Entonces, podemos ver que en esta regulación endocrina puede actuar como transporte y como antagonista de varios procesos metabólicos en el recién nacido. En esta tabla dejamos cuáles pudiesen ser las condicionantes de hipocalcemia de inicio precoz relacionadas con el recién nacido, que van desde la premadurez hasta la dificultad respiratoria, la sepsis, el retraso en el crecimiento intrauterino y la asfixia. Y las relacionadas con las enfermedades maternas, la diabetes insulino dependiente, el hiperparatiroidismo y la toxemia. Y las de inicio tardío, hiperfosfatemia, hipoparatiroidismo, mala absorción intestinal del calcio, déficit de vitamina D, uso de diuréticos del tipo de la furosemide, alcalosis, hipomagnesemia, el metabolismo del calcio y del magnesio van ligados, recuerden, transfusión de sangre citratada y fototerapia. El tipo clínico que lo tenemos, la forma más temprana, sobre todo en los niños de menos de 1,5 kg, se presenta en las primeras 24 horas de vida. La tardía, en la primera semana, y sobre todo tengan muy en cuenta esto, siempre preguntar qué alimentación le están dando al niño, aunque no se crean, aunque ya haya campañas del programa Calma, de la lactancia materna exclusiva, todavía muchas mamás siguen teniendo estas prácticas. Y cuando el trastorno de la hipocalcemia va ligada al metabolismo del magnesio, generalmente los productos son hijos de madres diabéticas o bien están cursando con una mala absorción intestinal y tienen un exceso de fósforo también en el organismo. Entonces, hipocalcemia, debemos verificar metabolismo del magnesio y metabolismo del fósforo. El cuadro clínico es similar al de hipoglicemia. Podemos tener desde dificultad respiratoria, crisis convulsivas, mala succión, debilidad, flacidez, paro cardíaco, etc. El tratamiento para el paciente sintomático, tenemos que dar la perfusión continua de 5 mililitros de kilogramo de gluconato de por kilogramo al día de gluconato de calcio al 10% por vía intravenosa con vigilancia de la frecuencia cardíaca y del ritmo del neonato, para llegar a un nivel total de 7 a 8 miligramos por decilitro de calcio total. En el niño que está asintomático pero que se verifica hipocalcemia, tenemos que adicionar calcio por vía oral. Hay algunas preparaciones y la dosis es de 4 a 8 mililitros por kilo por día, que se puede diluir en una toma de biberón, incluso con el seno materno, es decir, se saca la mamá la leche, la conserva y ahí se le puede añadir el calcio y posteriormente se reduce la dosis de este medicamento o de esta adición de calcio en los 5 a 7 días. Cuando el paciente tiene convulsiones, apnea o tetania, aquí hay que vigilar mucho, por favor, el signo de Chebostek y Trousseau y el clonus inagotable. ¿Qué hacemos? Administramos 100 a 200 miligramos por kilo de gluconato de calcio al 10%, es decir, equivale a 1 a 2 mililitros por kilo, en 5 a 10 minutos, vigilando la frecuencia cardíaca y el ritmo. Debe ser también administrado de manera muy cuidadosa porque puede condicionar quemaduras de tercer grado de tipo químico. Si no hay respuesta positiva, repetimos la dosis a los 10 minutos. Si la respuesta es positiva, se pasa al tratamiento de mantenimiento. Y con eso terminamos la charla del día de hoy.